Continuamos con más aquí en Despierta con CDN. El expresidente Donald Trump fue absuelto este sábado en el juicio en el Senado luego de que los demócratas fracasaran a la hora de convencer a suficientes republicanos de condenar al exmandatario por el cargo de incitación a la insurrección por los disturbios durante la toma del Capitolio. Tenemos una entrevista vía Zoom con Willy Lora, consultor político desde Washington. Willy, hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes acompañarnos. Buenos días a ustedes, feliz lunes, un placer estar con ustedes. Luis, Willy, cuéntanos la situación que se dio en Estados Unidos este sábado. Había una serie de opiniones encontradas, las decisiones eran antagónicas y las posiciones además de los representantes del Congreso también. ¿Qué fue lo que pasó que cambió la perspectiva, digamos que en el mediano momento, no al último? Bueno, yo creo que desde el principio la gran mayoría sabíamos de que esto no iba a llegar a donde los demócratas esperaban por una razón muy sencilla. O sea, el remedio de un juicio político se le aplica a un presidente en funciones para ser removido. El expresidente Trump ya no estaba en funciones. Prueba de eso, de que no era, de que fue más un tema de teatro político que lo que en realidad es el fondo del asunto, es que el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien es el presidente o que debió de presidir un juicio político en contra de un presidente, dijo que no se iba a prestar para eso y que no lo iba a hacer porque no era un presidente en funciones. Entonces quien tomó la rienda de este juicio político fue un senador demócrata que al final terminaría votando en contra del expresidente. Entonces, al mismo tiempo, acordémonos de que la presidenta del Senado es la vicepresidenta de Estados Unidos y ella también se negó a participar de ser la jueza en ese evento o en ese juicio político. Entonces, yo creo que no fue sorpresa, porque inclusive cuando se llevó el cargo al Senado para juicio político, 44 senadores republicanos votaron que era inconstitucional, lo cual se requiere un 2/3 para que se condene, y eso no lo tenían desde el principio. Entonces yo no creo que fue sorpresa. Sí fue y hubo mucho del teatro político, obviamente es un evento político, pero en realidad los resultados de este juicio político son los que ya se esperaban. No creo que haya sido nada nuevo. Obviamente fue un segundo juicio político. Yo creo que al final lo que ha pasado es que se le quita valor a la herramienta de juicio político para cuando se le necesite aplicar a un presidente por los hechos, como dice la Constitución, de traición y altos crímenes. Entonces yo creo que ninguno de los dos se llegaron a aprobar, al mismo tiempo de que no se conversó ni con un testigo. O sea, fue algo meramente político. Willy, quiero preguntarte sobre la influencia del expresidente Donald Trump en el Partido Republicano. Una vez que, bueno, ya no están en el gobierno, pero es importante cada jugada que vayan a dar. La influencia del exmandatario, quien todavía no deja claro si se va a presentar o no para un próximo periodo o para una próxima contienda presidencial, pero que las elecciones legislativas están a vuelta de la esquina, ¿no? Claro, o sea, la influencia de él es muy grande. Acordémonos que el Partido Republicano que conocíamos tradicionalmente, el de los Bush y el de o sea, lo que ha sido la élite del Partido Republicano, ya no es el Partido Republicano, es lo mismo que pasa en el Partido Demócrata. O sea, Trump creó un movimiento que unió a casi 75 millones de personas que votaron por él. O sea, esos 75 millones de personas no votaron por un Partido Republicano, votaron por un movimiento que es lo mismo que pasó con el Partido Demócrata, que aunque tiene un presidente ahora que es de centro más moderado, en realidad los líderes del partido es la parte más radical de la izquierda, como Ocasio-Cortez y ese grupo de los Bernie Sanders, que son los que tienen mucha popularidad. Entonces, ambos partidos no es el reflejo de lo que fueron hace 4 años. El expresidente Trump no ha dicho qué va a ser en el 2024, pero sí es una fuerza muy influyente, y yo creo que perder los demócratas un segundo juicio político todavía le da mucho más fuerza a él de decir, miren, por 2 veces me trataron de enjuiciar políticamente y fallaron. Entonces, lo que se demuestra, o lo que él dice a sus seguidores que se demuestra, es la persecución política, porque entendamos desde 16 horas después de que se juramentó presidente, el expresidente Trump ya se estaba pensando en hacerle un juicio político. Entonces, él ha hecho ha dicho eso a sus seguidores, al país, de que esto ha sido una persecución política, y yo creo que en vez de ayudarle mucho a los demócratas, un segundo juicio político le ha perjudicado mucho. Bueno, Willy, me place coincidir en un término con una persona tan del inside como tú. Mi artículo de hoy en Diario Libre se titula Juicio a Trump, puro teatro. Puro teatro.
O sea, pero como tú dices, eso se veía venir. Los representantes republicanos votaron un 94% en contra de ese juicio. Solamente 10 o 4 abstenciones. Y si tú sumas o calculas cuántos son 7 senadores de 50, eso va a dar un 14, un 15%. Es decir, que Trump llevaba toda la de ganar. Además, eso hay que demarcarlo con un segundo juicio político. Eso es para la sección de la biblioteca de la historia, para ponerlo junto a Clinton y Andrew Johnson, como los únicos que han sido. Pero eso es para los historiadores, porque ¿cómo recuerda la gente a Clinton hoy? Como un presidente que logró reelegirse y que dejó la economía en calma. Mi pregunta es la siguiente. Hoy veo que la Pelosi, que no es fácil, está a la cabeza de un movimiento para que se abra una investigación independiente. Yo no sé a dónde conduce eso, sino a más crispación, a hacer más difícil la gobernabilidad y también a mayor división en el Capitolio. ¿Qué perspectiva tiene eso y cómo tú valoras una investigación independiente ahora? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora una investigación independiente añadiría más o le pondría más peso al hecho de que esta cacería de brujas en contra del expresidente Trump no va a parar. Y no va a parar por algo muy sencillo. Es el miedo que le tienen a Trump, es el miedo que le tienen al movimiento que creó el expresidente Trump. Acordémonos que se hizo una investigación independiente sobre la famosa colusión rusa que supuestamente había pasado, que había hecho en la campaña del presidente Trump en su momento con los rusos, lo cual fue completamente falso, porque como sabemos fue algo que se pagó. La campaña de la ex secretaria de Estado Clinton pagó una investigación, que sacaron un informe, que lo liquearon a la prensa y se comenzó una investigación. O sea, todo esto fue también político. O sea, pero al final yo creo que en vez de querer unir el país y de traer una conversación para lo que sean los mejores procesos políticos para el país, se aparta cada día más. O sea, Pelosi, además que el senador Schumer, son personas muy polarizantes dentro del Congreso, y desde el primer día no han sido, el expresidente Trump no ha sido alguien que ellos le caiga muy bien. Vimos en su discurso, el último discurso del Estado de la Unión, donde Pelosi rompió el discurso detrás de él cuando terminó de dar el discurso. O sea, eso no es nuevo, es antipatía, porque como Trump no es un político de insider, Trump es un político que viene de fuera, vino y movió la rama política, la élite política de Estados Unidos en los últimos 4 años, y obviamente no cayó bien. Y una persecución política, que sigan haciendo más investigaciones, le va a dar mucho más fuerza al movimiento de Trump, le va a poner a los políticos demócratas en muy mala posición, y al mismo tiempo va a hacer que la agenda de Biden en el Congreso, la poca agenda que sabemos hasta ahora, se frise y no tenga ninguna fuerza, por la sencilla razón de que, acordémonos, el Partido Demócrata perdió 15 escaños en la Cámara de Representantes, tiene la mayoría con menos fuerza en la historia, o sea, solamente 5 escaños porque no ganaron ni uno, y van a tener que negociar con los republicanos, que se van a sentir ahora más fortalecidos por el hecho de que Trump acaba de ganar un segundo juicio político, y le va a ser muy difícil a una agenda del presidente Biden pasar en el Congreso bajo una persecución política. Entonces yo creo que ese análisis se debe estar haciendo a nivel de la Casa Blanca, de qué mucho seguir persiguiendo, como decimos, a un muerto que ya no está ahí, sino que es un expresidente que obviamente le tienen bastante miedo, porque no sabe qué va a pasar y qué va a hacer en 4 años. Pero al último, al que no le va a convenir nada de esto, es a la presidencia de Joe Biden, quien sabemos muy poco de lo que va a ser su política exterior, su política doméstica, porque mucho de lo que ha hecho lo ha hecho a través de órdenes ejecutivas, lo cual ha obviado completamente el Congreso. Entonces yo creo que mucho de eso se tiene que tomar en consideración cuando se piense seguir con una persecución política detrás del expresidente Trump. Willy, el presidente Biden dijo ayer, cuando se absolvió al expresidente Trump, que él había sido absuelto porque la democracia en Estados Unidos sin duda era muy débil. Y inclusive se refirió a que 7 republicanos en el Senado habían votado en contra del presidente Donald Trump, pero que eso no había sido suficiente. ¿Se puede atribuir a debilidad democrática la absolución del expresidente Trump?
No, al contrario, yo creo que es la fortaleza democrática por el tema de evitar la persecución política. De la manera que los demócratas te lo venden, lo quieren vender que 7 republicanos votaron a favor. Pero estos son los 7 republicanos que siempre han votado con los demócratas, eso no es sorpresa. O sea, esos son los Mitt Romney y ese grupo de senadores que siempre han sido enemigos del expresidente Trump. Nunca votaron, muy poco votaron a favor de lo que hizo el expresidente. Entonces eso no es sorpresa. En cuanto a la fortaleza democrática, imagínense, ellos quieren cambiar lo que se llama el filibuster, que es una medida que protege a los votantes, que protege a los políticos para solamente con una mayoría de 50+1 poder pasar toda la agenda y todo lo que quieran. Entonces eso no protege la democracia. Eso no es la democracia participativa, porque en realidad un partido se hace dueño de un Congreso que es 50+1 y pueden hacer todo lo que quieran. Lo mismo con el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Por qué no se gana con el voto popular y se gana por el voto del colegio electoral? Porque se necesita que la democracia sea representativa para todos. Si fuese de esa manera, de que fuera solamente el voto popular, los estados del centro del país nunca participarían ni nunca tendrían ningún efecto político, sino solamente los estados como California, Nueva York, Florida y Texas tendrían fuerza política en la República. Entonces yo creo que al contrario, o sea, la democracia funciona porque los instrumentos democráticos puestos en la Constitución que protegen no solamente a las personas de persecuciones políticas, sino también le suben el bar para que cuando como dice la Constitución en cuanto a juicio político, necesita ser traición o altos delitos, y ninguna de las dos se probaron y ninguna de las dos pasaron. Entonces, por eso, repito, el presidente de la Suprema Corte dijo, yo no me voy a inmiscuir con eso, porque eso es un proceso tan político que está muy fuera de lo que viene siendo la remoción de un presidente en funciones por cometer actos de traición y crímenes altos, cuando no se ha probado absolutamente nada de eso. Acordémonos, la única persona que muere violentamente en el Congreso muere de manos de un policía y fue una mujer desarmada. Entonces hay muchas cosas, como se explicaron en el juicio, por eso es muy bueno mirar el juicio completo y entender de dónde vienen ambas partes, con videos editados y demás. Entonces yo creo que mucho tiene que ver que la democracia y los instrumentos que existen funcionaron, al final funcionaron y no fue sorpresa para muchos lo que vimos. Willy, quiero preguntarte con relación, tú dices que el Partido Republicano cambió, sí, porque con la irrupción, la llegada de Donald Trump, le guste a quien le guste. La pregunta es si el Partido Republicano en sí mismo cambió con sus representantes, con los que están allí, o si cambiaron las perspectivas porque no tienen otro caballo de batalla para enfrentar un proceso electoral. ¿Se trata de un asunto ideológico de cómo se conciben a los Estados Unidos, o si se trata sencillamente de un asunto electoral? Y una segunda pregunta es, ¿qué queda para Donald Trump? ¿Se ha mostrado cuál va a ser la estrategia? ¿Se ha mostrado cuál va a ser el camino a continuación? Bueno, contestando a la segunda pregunta primero, el presidente Trump, el expresidente Trump sacó un pronunciamiento donde dijo que estaría pensando cuál va a ser su futuro y que iban a escuchar algo de él más adelante. Yo creo que en el 2024 no sería él, yo creo que sería una persona que él apoyaría para el 2024, no solamente por lo que ha pasado, sino que él es la persona de que puede mantener el movimiento pegado, puede seguir con ese discurso y apoyar a un candidato como el gobernador de la Florida, DeSantis, que ha hecho hasta ahora un trabajo más o menos importante dentro de lo que es el Partido Republicano de hoy. ¿Qué ha cambiado en el Partido Republicano? Lo que ha cambiado es que mucha gente que se sintió por mucho tiempo abandonado por la élite política de Washington, vio en Donald Trump y vio en su movimiento una oportunidad de que sus voces se escucharan. Eso no había pasado mucho tiempo, porque acordémonos que Trump saca casi 75 millones de votos, los que nunca ha sacado un presidente saliente, ni un presidente, ni un candidato republicano en la historia. Sacó inclusive más votos que el expresidente Obama. Entonces es un movimiento fuerte. Mucha gente se vio representado por eso, porque el descontento que existe entre la población y los políticos tradicionales es muy alto. Estamos hablando que en la última encuesta que leí, solamente un 18% de los estadounidenses, de los votantes, tenían o aprobaban la función de los políticos en el Congreso. Tanto así que inclusive los mismos medios tradicionales también están compitiendo con el Congreso en una baja aprobación. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con el descontento popular con los políticos tradicionales y las políticas tradicionales, y por eso se han desplazado lo que han sido los líderes por mucho tiempo, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata.
Bueno, hablamos del 24, pero no hay que olvidar que la de medio tiempo están en el 22. Eso está a la vuelta La del día. legislativa, eso ahí. Y que va a tener mucha incidencia. Willy, gracias. Yo creo que tú tienes una claridad grandísima. Debieran buscarte por ahí, por la Casa Blanca. Porque lo que hablamos de empujar la agenda, mira, ya el plan contra la COVID-19 de 1.9 billones ha estado retrasado, ha estado frenado. Claro. Entonces no sé si ellos van a seguir con eso de investigación independiente o van a pretender que Biden gobierne con órdenes ejecutivas. Sí, lo cual él criticó mucho como cuestiones de dictadores y ha firmado más leyes ejecutivas que cualquier otro presidente en su primera 2 o 3 semanas. Entonces yo completamente de acuerdo. Solamente tiene el presidente Biden menos de un año para cumplir una agenda legislativa, porque el año que viene, cuando se entra en campaña, los legisladores no van a estar pendientes en legislación y en el Congreso, van a estar haciendo campaña. Entonces solamente le queda un año al presidente Biden de poder ejecutar algo de su agenda política, sino, como tú dices, quererla meter o lo que pueda meter a través de órdenes ejecutivas. Bueno, gracias, Willy Lora. Nos vemos a la vuelta. Gracias, cuídense. Un abrazo.